Vamos a ver si empieza a grabar. Listo, perfecto. Ya está, entonces ya está grabando. Entonces, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Vamos a ver las tablas de frecuencias. Hay dos tipos de tablas de frecuencias. Espera, yo Sí, alisto esto porque esto está escribiendo muy, estoy escribiendo muy feo. Voy a tranquilo. cuadro esto, listo. Bueno, entonces las tablas de frecuencia. No sé por qué hoy, si algo usamos tablero, ahí digo. A ver si ya. Tablas de frecuencia. Entonces, hay dos tipos de tablas de frecuencias. Están las no agrupadas y están las agrupadas. No agrupadas y están las agrupadas. Las no agrupadas tienen que ver con las que son categóricas, para variables categóricas. Y las agrupadas son para variables cuantitativas. ¿Vale? Esa es la diferencia entre cuando no son no agrupadas y son agrupadas. Bien, Ok. esas son las diferencias. Bueno, bien. Entonces, estas tablas de contingencia tienen unas diferencias. Cuando son no agrupadas, tengo las categorías y me queda lo siguiente, me queda la categoría, por ejemplo, masculino y femenino son categorías, ¿cierto? Sí. Masculino y femenino. Acá tenemos la frecuencia. Entonces, la frecuencia, hay tantos masculinos, 58, y femeninos hay 75, por ejemplo. Esa es la frecuencia. Hay también diferentes tipos de frecuencia, pero los vamos a ir viendo poco a poco. Bien. Y agrupadas están las que son continuas. Entonces, por ejemplo, de 0 a 10 años es niño. Entonces, acá, de 0 a 10 años. De 10 a 20 años, de 20 a 30 años, por ejemplo, y los agrupo, esas variables cuantitativas los pongo en grupos que se llaman clases, ¿vale? La clase del 0 al 10, la clase del 10 al 20, la clase del 20 al 30. Por ejemplo, llega Juan y Juan tiene 27 años. ¿En qué clase lo vamos a contar? De 27 a 30. Muy bien, excelente. Acá lo vamos a contar. Y lo mismo, vamos a contar esta frecuencia que se llama frecuencia absoluta. Está acá. Muy bien, muy bien. Listo, muy bien. Ahora, para cuando tenemos una variable continua, requerimos algo que se llama el número de clases óptimo. Entonces, el número de clases óptimo tiene una formulita. Vamos a revisarlo. Entonces, bueno, la frecuencia es el número de individuos que están en la marca décima, ¿vale? Eso así se va a definir. ¿Listo? Mm, Por ejemplo, ahí se está viendo el tablerito, ¿sí? no, la guía. La guía, espera, ay, perdón, sí. Ya comparto el tablerito y, y vamos a ver esas frecuencias, digamos, por ejemplo, un ejemplo práctico bien sencillo para que se entienda esto. Ahí se Vale, está viendo ahora sí el tablerito, ¿sí? sí, señor. Listo. Entonces, nosotros tenemos esas marcas de clase. Supongamos que tú eres profesora de un curso de 20 alumnos, ¿vale? Vamos a hacer ese supuesto. Y resulta que los niños, hay 12 niñas y 8 niños. Y hay 8 niños. Está claro, ¿sí? Esta parte. Sí. Niños, bien. Entonces, tú quieres hacer una tablita en donde vas a resumir, pues, digamos, esa variable categórica. Pregunta, ¿estamos en tablas de frecuencia de datos agrupados o no agrupados? ¿Están categorías o es cuantitativa la variable que le estoy midiendo a los niños? ¿Cuál es la variable que le estoy midiendo a los niños? El género, ¿vale? El género es categórica o cuantitativa. Categórico, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿estamos en agrupado o no agrupado?
No agrupado. No agrupado, perfecto. ¿Por qué? Porque ya los grupos me los da la misma variable. O sea, los niños será una categoría, las niñas y luego los niños será otra categoría. Son las categorías me los da la naturaleza del experimento. ¿Vale? Ok. Sí está claro, ¿sí? Sí, señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. La frecuencia la vamos a denotar como una F, ¿vale? Entonces vamos a tener una tablita, acá tenemos la variable, en este caso es el género, anotamos el género, y vamos a tener otra columna que se va a llamar F minúscula, y va a tener la frecuencia. Esta frecuencia de niños es la cantidad de veces que se repite esta categoría, niñas, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas niñas tienes en tu curso? 12. Muy bien. ¿Cuántos niños tienes en tu curso? 8. 8, perfecto. Muy bien. Está clarito, ¿sí? Sí, señor. Muy bien. Entonces tenemos la frecuencia y tenemos la variable. Perfecto. Muy, muy bien. Em, ahora vamos a ver. mm, esto es sencillísimo porque ya las categorías no las da la variable, ¿vale? Cuando la variable es categórica, nos referimos a tablas no agrupadas, ¿vale? Vale. Categórica. Nos referimos a tablas no agrupadas, a tablas no agrupadas, a, a tablas no agrupadas, porque ya los grupos me los están dando, no los tengo que dar. Mientras que vamos para otro ejemplito, tenemos, por ejemplo, estos datos. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 18 y 15. Suponiendo que bueno, un ejemplo de química, un ejemplo interesantico de química bien sencillito que nos da muchas herramientas. Mira este ejemplito. Resulta que el pH es un numerito que va entre 0 y 14, no sé si lo has escuchado. Sí, el pH sí, pero no sabía que estaba en esa categoría de 0 a 14. De 0 a 14 es una variable continua. Muy bien. Mm, Y entonces, digamos que los que están hacia el lado de 7 se llaman bases. Y los que están después de 7, ay, si no estoy mal es al revés. Antes de 7 es ácidos y después de 7 es bases. Eso. Entonces, o sea que una variable continua lo estoy poniendo en una variable categórica, ¿cierto? sí, señor. Exacto. Entonces acá, de 0 a 7 voy a hacer mi primera categoría. Y luego de 7 a 14 mi segunda categoría. Estos se llaman ácidos y estos se llaman bases, pero bueno. Por ahora nos interesa es que vamos a poner como límites en una variable continua, la vamos a discretizar, vamos a colocar grupitos, ¿vale? Y por ejemplo, digamos que los que de 0 a 7 son 18 y los de 7 a 14 son 24. Esta es la frecuencia de elementos químicos que son ácidos y estos son 24 elementos que son bases. Digamos que esto se llama el pH, la variable pH. ¿Vale? Sí, Entonces, señor. ¿qué se hace? Cuando uno tiene datos, estos serían datos agrupados porque yo estoy poniendo los grupos, yo los estoy definiendo. Los puedo definir, digamos, de 0 a 3,5, de 7 a 10,5 y así. O sea, puedo definir estos anchos, yo los puedo definir de muchas maneras. ¿Vale? Pregunta, acá en los datos no agrupados me tocaba definir esos intervalos. Sí, señor. O sea, ya me los daba, o sea, no me tocaba definir intervalos, ¿por qué? Porque ya me daba categorías, ¿cierto? Ya me decía niños o niñas. Mientras que Sí. acá, en los datos agrupados, me dan una variable continua y yo tengo que hacer los grupos, ¿vale? Esa es la diferencia. Ah, ok, ok. ¿Listo? Está clarito, ¿cierto? Sí, señor. Listo, perfecto, muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Sí? No.
Todo clarito, ¿sí? Sí, hasta ahí vamos bien. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, acá nos dan un ejemplo en la, en el, nos dan un ejemplo acá del, por ejemplo, acá entonces se tiene que las clases del 1 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30, del 31 al 40, y esta es la frecuencia de estos determinadas clases, ¿vale? Por ejemplo, acá, ¿cuál es la frecuencia de la clase 0 a 7? La que era ácido, si no estoy mal. La clase. Ujú. ¿Cuál sería? 0 a 7, ¿cierto? Ah, perdón. Sí. ¿Cuál sería la frecuencia de la clase 0 a 7? La frecuencia. Ah, Acuérdate que la frecuencia es el numerito. El número de veces que se repite entre 0 y 7. ¿Cuánto sería? 18, ¿vale? 8. 18. Porque es el número de veces que se repite el pH entre 0 y 7. Vamos a hacer otro ejemplito. Acá, por ejemplo, 1, 3, 6, 8, 14, 15, 24 y 26. Y vamos a hacer tres clases. Vamos a hacer clase del 1 al 10, del 10 al 20 y del 20 al 3. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer las clases. Vamos a hacer esas tres clases. Del 1 al 10. ¿Cuál es la frecuencia del 1 al 10? O sea, ¿cuántos números hay entre el 1 y el 10? Está 1, 3, 6 y 8. Ahí hay 4. muy bien, 4, muy bien. Ahora, del 11 al 20. Solo hay 3. Muy bien. Ah, espera. Ah, no, Iría 2. 2, muy bien, El 15 muy bien. y el Estos dos. 14. Y para 24, o sea, de 21 a 30, ¿cuántos hay de 21 a 30? 2 también. 2 también. ¿Está claro? Y corresponde a datos agrupados o no agrupados. Agrupados. Tabla de datos agrupados. Perfecto. Bueno, resulta que si a ti te dan un, una, o sea, si a ti te dan una, o sea, si a ti te dan unos datos, un grupo así de datos, y te dicen, Sí. listo, haga la tabla de frecuencia. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Dame un segundito, no sé qué pasó acá. A ver, Tranquilo. mira aquí la grabación. Listo, perfecto. Entonces, bueno, está claro este ejemplito, ¿cierto? Sí. Entonces, corresponde a una tabla de datos agrupados, ¿cierto? Y ahora, Sí. es lo siguiente. Resulta que, ¿por qué hice tres grupos? Porque yo quise, porque yo lo vi fácil. Pero no hay no tuve un criterio para escoger tres grupos. Entonces, lo que tú vas a tener es lo siguiente. O sea, uno lo que tiene en la práctica son solo datos. Y en esos datos nos toca organizarlos a nosotros en tablas agrupadas, si nosotros, digamos, queremos, pues eso. Entonces, entonces, o sea, ¿cómo hacemos para ver esta parte? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Ponemos, hay un criterio que se llama el criterio de la W, o también se conoce como la ley de Sturges. No sé si la has escuchado, la ley de Sturges. Entonces, mira, No, esa no. listo, entonces vamos a revisar, ¿te parece? Sí. Listo. Entonces, mira, eh, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revisar cuál es el ancho de clase óptimo para este. Entonces, cogemos el mínimo
¿El mínimo cuál es? ¿El mínimo de estos números cuál es? El 1. El 1, muy bien. ¿Y el máximo? 26. 26. Entonces ese se llama el ancho muestral, el ancho donde la muestra aleatoria, la variable se mueve. ¿Listo? Bueno, perfecto. Ahora nosotros vamos a tener que la amplitud, digamos, la amplitud de la clase se va a calcular de la siguiente manera. Se va a denotar con una C y se va a hallar de la siguiente manera. 3.3 veces el logaritmo natural de n más 1 con n el número de datos que tengo. N es el número de datos. Ok. Datos. Listo. Esa es la formulita que tú vas a tener para, voy a escribirla acá con más detalle, como más bonita. C es igual a 3.3 por el logaritmo natural, perdón, por el logaritmo en base 10, aunque ahorita te digo cómo calcularlo fácil, del número de individuos que yo tengo y a esto le sumo 1. Pregunta, en nuestro conjuntico de datos, que es este es nuestro grupito de datos, acá, que lo estamos trabajando hoy. En este conjuntico de datos, ¿cuál es el n? O sea, ¿cuántos individuos yo tengo? 1, 2, 3, 4, 9. Muy bien. Entonces nos va a quedar C es igual a 3.3 logaritmo de 9 más 1. Y eso te va a dar el C. Mira, esto de logaritmos y todo eso a veces uno se complica, pero no es necesario. Uno simplemente va al Google y entra, digamos acá, coloca regla de Sturges. Sturges online. Online. Bueno. Entonces, acá, regla de Sturges. A ver si sale. Listo. Entonces, bueno, vamos a buscar ay, Dios santo, no sale ahí. Bueno, simplemente uno puede colocar, por ejemplo, acá, eh, logaritmo. Ay, Dios santo. Me están ya, dame un segundo, perdóname en serio, si algo, estaba por cortesía, no te preocupes, ahorita le digo a Sebastián. Tranquilo. Esos 4 cortes, esos son los que me van a caracterizar la tabla de contingencia. Entonces yo voy a tener una tabla de contingencia que va a estar del 1 al 7, del 7 al 13, del 13 al 20 y del 20 al 26. ¿Listo? Sí. Y dame otro segundito. Vale. Listo. Entonces ahí ya tenemos digamos, los límites que vamos a manejar. Bueno, entonces, em, bueno, entonces tenemos del 1 al 7, ¿cuántos datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? Del 1 al 7, ¿cuántos son? Entonces, Segundo, no sabía qué quiere. No, para 4. o sea, de qué. 4, exacto. Entonces acá irían 4. Del 7 al 13, 3. 3.
Del 13 al 20. Según eso. Del 13 al 20, recordemos. 3 también. 3 o 2. A 14, ver, 14, 15. Ay, sí, perdón, 2. 2. Y de 20 a 26, 2. 2. Muy bien. Entonces acá ya hemos visto 3 temas. Vimos qué son, cuáles son los dos datos agrupados que hay. Hay no agrupados y hay datos agrupados. Los no agrupados es cuando ya hay categorías y los Los agrupados es agrupados. cuando no hay, digamos, la variable es cuantitativa y lo que se va a evaluar es esa cantidad de clases que voy a hacer. Esta clase se va a hacer con la regla de Sturges, que es esta, mira. C es igual a 3,3 logaritmo en base 10 de n más 1. Y vimos que el cálculito es bien sencillo. Siempre voy a coger esta, la C igual a 3,3. 3,3 logaritmo por n más 1. Logaritmo de n más 1. Siempre. Esta se llama la regla de Sturges. Ah, listo. Bien. Ahora, listo. Y pues digamos, por ejemplo, en este caso, estamos en agrupados. Agrupados. Está claro, ¿cierto? Sí, señor. Ahí Listo. serían cuantitativos, ¿cierto? Cuantitativos, correcto. Y estoy agrupando esa variable cuantitativa que la estoy agrupando en grupos y por eso la vuelvo como cualitativa, o sea, es volverla cualitativa, ¿sí? Hacer Mm, ese detallito. Ujú. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, ¿sí? sí, señor. ¿O hay alguna inquietud? No. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, bueno, ya está lo de la regla de Sturges. El rango de un conjunto de datos numéricos se va a calcular como el límite superior, que vamos a llamarlo U, por upper en inglés, menos el límite inferior, que vamos a llamarlo L por lower, ¿vale? Así lo llaman el texto. Se llama el Ok. rango. El rango. ¿Listo? Sí, Pi. Bueno. Bueno. Entonces, el valor W es simplemente el ancho de la banda. Y el ancho de la banda va a ser todo el rango dividido en el número de, de valores que me dio digamos, el número de intervalos. Por ejemplo, en este caso es 4, ¿cierto? Es 4 el C. Entonces, ¿qué me da? Y el rango, ¿cuánto nos dio la vez pasada? 25, ¿cierto? Porque el mínimo es lo L y el máximo es U. Entonces, U menos L es igual a 25. Entonces, será 25 sobre 4. ¿listo? Y esto más o menos da ¿cuánto? Da unos 6, ¿cierto? Y si tú ves entre 1 y 7, ¿cuántos números hay? 6. Entre 7 y 6. 13 hay 6. Entre 13 y 20 hay 6. Y entre 20 y 26 hay 6. 6. Ese se llama el ancho de la clase, ¿vale? Ok. Sí está claro todo, ¿sí? Sí, señor. Listo, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es igual a el límite inferior de la clase menos el límite más el límite superior de la clase sobre 2. ¿Cómo así? Vamos a seguir trabajando con esta tablita didáctica que tenemos acá. Acá tenemos, entonces vamos a colocar las
las marcas de clase. Entonces, entre 1 y 7, 1 más 7 sobre 2. ¿Cuánto es 1 más 7 sobre 2? 1 más 7 8. sobre 2. 4, ¿sí o no? 4. Muy bien. 8 dividido en 2 es 4. 4. Perfecto. Esa es la marca de la clase, de esta clase. 7 y 13. Entonces, ¿cómo sería? 7 más 15. Más el 13. Muy bien. Sobre 2. 7 más 13 20. sobre 2. 10. Perfecto. 13 a 20. ¿Cómo quedaría? 13 más 20. 33. Muy bien. Sobre 2. Esos son 11. Si Ay, tú- perdón, sí, 16,5. Eso, ahí tú lo haces con calculadora y te da 16,5. Lo metes en la calculadora y te da esto. Perfecto. 20 a 26. Entonces, 20 más 26 46. sobre 2, 23. 23. Y estos numeritos se llaman el ancho de la clase. De hecho, es el punto de la mitad. Si tú ves entre 1 y 7, ¿quién está en toda la mitad? El 4, Sí, el ¿cierto? 4. Entre el 7 y el 13, en toda la mitad está el 10. eso. Entonces voy a escoger el de la mitad como representante y se llama marca de clase, ¿vale? Ah, ok. Si está claro, el de la mitad, ese se llama marca de clase. Sí, claro, ya. Un poquito más claro. ¿Listo? Marca de clase y se calcula de esa manera. Calcula el superior menos el inferior sobre 2. Perdón, más el inferior sobre 2. Sería la marca de clase. Entonces hemos visto varias cosas. ¿Qué es la clase? La clase es el grupo, ¿cierto? El que Y yo el hablo. grupo de datos. Eso. ¿Qué es la frecuencia? La categoría. No, la frecuencia es la cantidad con la que se repite, o sea, Ah, la cantidad de esa, sí. correcto. ¿Qué más? Tenemos eso tenemos la clase, la categoría y la frecuencia. Perfecto. Sí está claro todo, ¿sí? Sí, señor, estoy, vamos bien. Muy bien. Bueno, bien. Bueno, y ya vimos el ancho de clase y vimos la cantidad de clases. Perfecto. Listo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas, esas dos cositas. Recapitulando todo, porque todo es necesario irlo recapitulando para que vaya quedando claro. Lo Sí. primero es que hay dos cosas. Hay dos cosas. La primera es que hay datos cuantitativos y categóricos. Pregunta, los cuantitativos son para agrupar, ¿cierto? Entonces yo hago tablas agrupadas. Y en los categóricos no necesito agrupar, ¿cierto? Eso era lo Sí, primero. señor. Lo segundo que uno veía era el número de clases. Gracias. Pregunta, ¿para quién se hacen los números de clase? ¿Para las cuantitativas o para las cualitativas? Para las cuantitativas. Muy bien, muy bien. Este número de clases se hace para las cuantitativas y se calcula C igual a 3,3 logaritmo en base De 9. 10 de n, Eso. exacto, más 1, perdón, más 1. Exacto, en el ejemplo que hicimos era un 9 y sacábamos el logaritmo en base 10 de 9 y nos daba 4 categorías, muy bien. Lo otro es la longitud del intervalo que se llama W, que es simplemente el rango, que es el límite superior menos el límite inferior, sobre el número de clases o categorías. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Listo, muy bien. Lo otro es la marca de clase, que se calcula como LS más LI sobre 2.
Que fue la última que vimos Exacto. antes de esto, ¿verdad? Sí. Ajá, correcto. Pregunta, ¿estos 4 conceptos están claros? Sí, señor. Todos claritos, ¿cierto? Estos 4. Sí. Perfecto. Entonces, este tema es muy interesante porque vamos a irlo puliendo, vamos a irlo alimentando con todos los temitas. Vamos a alimentarlo, vamos a alimentarlo, vamos a alimentarlo y así podemos hacer una tabla de frecuencias como tal. Bueno, Sí, señor. entonces vamos a ir alimentando. Vamos a meter otro temita que se llama frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Bien. Bueno, entonces las frecuencias absolutas se van a definir de la siguiente manera. La frecuencia iésima va a ser el número de la iésima categoría sobre el número total, ¿vale? Perdón, las frecuencias absolutas va a ser el número iésimo, no más. O sea, acá solamente hemos hecho frecuencias absolutas. 4, 3, 2, 2, exactamente el número natural. ¿Listo? El conteo. Esa es la frecuencia absoluta, ¿vale? Es el conteo. Vale. Y la frecuencia relativa, de hecho, de hecho, esta frecuencia absoluta se denota como n sub i, y la frecuencia relativa es así, se denota con f sub i. Y simplemente es n sub i sobre n, que es el total de los datos, ¿vale? Y esto sí es un número decimal, casi siempre. Se muestra como un número decimal o fraccionario, pero casi siempre es decimal. ¿Vale? Vale. Entonces vamos a entenderlo con nuestro ejemplito que nos ha acompañado durante pues, nuestra explicación. Vamos a ver, vamos a seguir alimentando. Nosotros ya lo alimentamos nuestro ejemplito con marcas con clases, ¿cierto? Que son estas, ¿cierto? Frecuencias absolutas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Frecuencias relativas, que esa se va a calcular de la siguiente manera. ¿Cuántos individuos yo evalué? La suma de estos. 11. Muy bien. Entonces, f sub i es 4 sobre 11. Luego sigue 3 sobre 11. Luego sigue 2 sobre 11. Luego sigue 2 sobre 11. ¿Vale? Estos tienen una característica, y es que las frecuencias relativas siempre suman 1. ¿Vale? Ok. Listo. Y hay otra que se llama frecuencia relativa acumulada y frecuencia absoluta acumulada. Entonces, la frecuencia relativa acumulada es lo siguiente. Empiezo con 4 onceavos. Seguimos con 4 más 3, 7 onceavos. Seguimos con 7 más 2, 9 onceavos. Y luego seguimos 9 más 2, 11 onceavos, que es 1. ¿Vale? Sí. Listo. Esa se llama la frecuencia relativa acumulada, ¿vale? Señor. Está claro, ¿sí? Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Y entonces ese es el tema de toda la primera guía. Dudas del tema de la primera guía. Ya podemos pasar a hacer el taller y podemos ir dominando los conceptos, ¿vale? Ok. ¿Tienes Este alguna último pregunta? que, Sí. sí, esta última Parte como que no quedó muy clara, ¿sí? columna, Sí. O sea, como, la última columna, esta. ¿sí? Esa mira cómo se SFI calcula. ¿es qué? Perdón, Esta frecuencia F mayúscula es frecuencia relativa acumulada. siempre se va a sacar de la suma de la De anterior. la que está acá más esta. De la que está acá más esta. De la que está acá más esta. Es bien chévere esa formita. ¿Sí la ves? Sí, absoluta, sí. Y la que está anterior es la frecuencia Relativa. que Esta es es la la suma. relativa acumulada y esta es la absoluta. Esta es la absoluta. Esta de acá. Esta es la relativa y esta es la relativa acumulada. Ya.
Y la relativa sale de la suma de las clases, ¿cierto? Correcto. Ah, listo. 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 Entonces, si quieres, pasamos a hacer el taller. Si quieres, dame un segundito y pasamos a hacer el ejercicio. ¿Parece? Sí, sí. Con uno que hagamos. Listo, perfecto. Déjame. Espérame una cosita. Casi hecho, ¿no lo has visto ya está? Creo que no. Sí, el documento ya está. Lo único que falta es la... Vamos a poner a eso. No me sale, pero volví a entrar porque ya no salgamos rápido. Pero un poquito. O sea, como que las unas, pues es que no es tan fácil, ¿no? Hay una fórmula. Ah, listo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí, es que, ay, Dios santo, hoy fue terrible. Bueno, Tranquilo. bien. Bueno, ahí se ve la presentación, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, está la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Y ya pasamos el primer ejercicio. Hacemos el primer ejercicio. Vale. Ahí se ve, ¿sí? Sí, señor. Bueno. ¿Tú estudias en la Nacional o estudiaste? No, estudio, aún todavía me queda poquito. Ya. Súper. Sí, ahí vamos, Gracias. Ahí vamos. Bueno, entonces tenemos estos datos de acá. Listo. Y entonces vamos a hacer efectivamente nuestro
nuestra tabla de frecuencia. O sea, todo el estudio lo vamos a hacer sobre esto, ¿vale? ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero es saber cuántas clases tenemos que hacer. Entonces, acordémonos, la formulita es 3.3 logaritmo en base 10 más 1. Exacto. Entonces, C es igual a 3.3 logaritmo en base 10 del número de individuos. ¿Cuántos individuos hay? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, 42. exacto. Muy bien. Entonces, ¿qué haría? 3.3 logaritmo en base 10 de 42 42. más 1. Muy bien. Entonces, hallamos el logaritmo de 42. Logaritmo de 42 y nos da, a ver, ay Dios santo, esto está lento, nos da como un 1.6, mira, 1.6 y ahora este 1.6 lo multiplicamos, por 3.3, ¿cierto? Sí. Entonces, 1.6 por 3.3. Entonces, esto es igual a 3.3 por 1.6 más 1. Y entonces, ¿cuánto sería? Exacto, entonces sería más o menos 6, ¿cierto? Sí. El más cercano, el número natural más cercano. Luego, ¿qué me dice la regla de estudios? Me dice más o menos haga 6 clases. ¿Listo? Bien, entonces el número de clases. Siempre tiene que ser un número decimal, ¿verdad? Sí, un número entero. 6, 7, 8, 9, un número entero. El entero más cercano. Eso. Ok. Ahora, entonces el más bajito será 0. Y el más alto es 9. ¿Sí? Entonces dividimos ese 9, bueno, ese 8 sobre 6, y nos da, parece casi que 1, o sea, prácticamente nos está diciendo, hágalo por número, ¿cierto? Eso intuitivamente le está diciendo a uno. Sin embargo, uno puede basarse como con un numerito menos, por ejemplo, el 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8 y 9 a 10. Ahí nos quedan 5, muy parecido al 6. O sea, esto no es tan exacto. Ok. Puede uno poner esos 5, porque digamos que 6 quedarían decimales y quedaría feo. En cambio, con 5, digamos, quedaría bonito y es muy cercano al 6, al que nos dio la regla de estudios. Entonces, por ejemplo, Ok. acá tenemos del 1 al 2, del 3 al 4, del 5 al 6, del 7 al 8, del 9 al 10. ¿Cuántos hay entre el 1 y el 2? 3, 4. 9, si no estoy mal. Muy bien. 9, correcto. 10, espera a ver. 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11. Eso. 11. Bien. Del 3 y el 4. 12. Muy bien. 12. Del 5 al 6, este sería el NSU y la frecuencia absoluta. Del 5 al 6. Sí. 6. Muy bien. Del 7 al 8. 6 también. Muy bien. Del 9 al 10. Solo contamos el 9, ¿verdad? El 9.
3. Muy bien. Entonces hay 2, 4 y 5. Listo, perfecto. Esto debe sumar, tú rectificas que sume efectivamente. ¿Cuánto tiene que sumar esto? 43. Muy bien. 42. Bien, 42. bien. Eso, está bien. La tienes clara. Bien, eso está bien. Tiene que sumar esto 42. Muy bien. Entonces, vamos a ver, efectivamente. Acá tenemos 11 más 12, 23. 29, 35. Y 3 nos da 38. Entonces nos faltan 4. Luego no 4. contamos 4 por ahí. Eso es muy común, entonces uno hace siempre ese test y luego lo vuelve a contar. ¿Listo? Hasta que quede bien. Entonces, si quieres, seguimos mañana. Si quieres, te dejo de tarea ese primero, hacer por lo menos F sub I y F sub I y mañana lo discutimos, ¿vale? A esta Listo, sí. misma hora. Listo, perfecto, Lady. Vale, profe. Con gusto. Muchas gracias.